¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito. Hay un nuevo campeón de Europa. Múnich no decepcionó. Siempre es una ciudad que entrega un nuevo campeón, Jaime. Y en este caso ha sido Paris Saint-Germain. Finalmente, 2.283 millones de euros después de la inversión catarí, llega esta Champions. ¿Y de qué manera? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Lo que decías, quinta final en Múnich, quinto equipo inédito en ganar una Copa de Campeones de Europa, una Champions, curiosamente donde la había ganado el último francés. Y también es el equipo que más ediciones de Europa o de la Champions tuvo que jugar para ser campeón. El Estrella Roja de Belgrado en el 91 ganó la Champions en su participación número 16. El Paris Saint-Germain lo ha ganado en la número 18. También me parece que es el equipo, no sé si el más joven, pero el de más tardía fundación, porque no es lo mismo, en ganarla. El PSG es un equipo de 1970. Pero para mí, lo más impresionante de todo, y por ahí comenzamos, y creo que es la gran sorpresa, a mi gusto, me parece que es la gran sorpresa a tu gusto, es que en el año 2025, en una final entre un equipo francés y un equipo italiano, nos hemos encontrado con el margen de victoria más grande en la historia de la Champions. Nunca se había ganado una Champions por 5 goles de diferencia. Correcto. Bueno, la verdad que yo creo que todo el mundo que nos esté viendo la ha visto la final. Bueno, Jaime está en Cincinnati, tiene partido de MLS esta noche. Y bueno, hoy es la jornada donde el Paris Saint-Germain se ha consagrado campeón de Europa por primera vez en su historia. Los franceses no ganaban una final europea a nivel de clubes desde 1996, cuando el París ganó la Recopa. Y ciertamente que lo hizo en un estilo francés, a la moda francesa, con exuberancia, con belleza, con simpleza por momentos, con mucha clase. Realmente una victoria completa, una victoria de autor, una victoria con el sello de Luis Enrique Martínez, una victoria coral, porque todo el mundo en París, salvo Donnarumma, que tiene una sola intervención importante, todo el mundo, todos los futbolistas, excepto el arquero, han brindado hoy una actuación que ha hecho ver al Inter como un equipo pequeño, como un equipo absolutamente superado, y eso es lo que ha conseguido Paris Saint-Germain. Jaime, ¿cómo lo consiguió? Más allá de que me digas, bueno, a los 12 minutos ya ganaba 1-0 y a los 20 ya ganaba 2-0. Sí, a ver, creo que el partido hay que analizarlo hasta el 3-0. Creo que lo que pasa después del 3-0 es producto de un marcador abultado y de grandes condimentos anímicos para uno o para otro equipo. Pero habíamos hablado de esa línea de 3 del Inter y cómo le podía hacer daño esa línea de 3 al Paris Saint-Germain, y terminaron invirtiéndose los papeles. Es la línea de 3 la que lo deja un poco expuesto al Paris Saint-Germain. El primer gol tiene muchas características en común, y eso pondera un poco lo de Luis Enrique, y esto lo voy a decir después, lo desglosamos, pero los 3 primeros goles del París, los 3 primeros goles del partido: ataque posicional el primero, contraataque el segundo, y una posesión larguísima el tercero, ¿ok? El gol con el que abre el marcador, el partido que le plantea Luis Enrique al Inter en los primeros 15, vamos a hablar en números redondos, ¿no? Tiene mucha similitud con el partido que le plantea Guardiola hace un par de años, porque terminan siendo los laterales apareciendo por callejón interior, quizás no con una diagonal tan tardía como lo hacían aquellos tan temprana como lo hacían aquellos del City, pero sí con los laterales, sobre todo a Rafa Hakimi, pisando un callejón interior más interior que el del extremo que corría por ese costado. Tiene muchísima similitud. Entonces, te habla de que Luis Enrique segmenta el partido en distintos pasajes, plan A, plan B, plan C, abre el partido con el plan A, que es ese ataque posicional y esa presencia de los laterales en zonas donde me parece Inzaghi nunca pensó que iban a llegar. Sobre todo también me parece que lo molesta, lo desequilibra la posición de los mediocampistas, la posición de Dembélé. Fabián Ruiz avanzado, aparecía por la derecha, aparecía por la izquierda. El partido de Vitinha, Jaime, también es extraordinario. Dembélé, por ejemplo, no tiene que ver en la jugada del primer gol, porque está en la derecha, porque está ahí como flotando en una zona donde incluso pudo haber participado y haber definido bien.
el partido, la claridad con la que jugó el georgiano Kvaratskhelia el día de hoy, realmente, o sea, los tres atacantes de París, pero no solamente los tres atacantes, sino todo el resto del equipo, hoy han dado una clase maestra de este fútbol moderno que me parece que es el que se ha impuesto, porque París eso es lo que muestra, esta idea vertical, pero también esta idea de toque, esta idea de cuidar la pelota, pero esta idea también de lastimar, de a veces llegar con pocas acciones, digamos, no tratando de entretener tanto la pelota, sino siempre pensando en el arco de enfrente, siempre buscando al compañero que se mueve. Y esta es la idea de Luis Enrique, muy bien plasmada por un equipo joven, el más joven, Jaime, en jugar y en ganar una final de Champions en este siglo. Y le dio un toque de arte al modernismo, y que es un poco lo que es París también como ciudad en muchas cosas, ¿verdad? Es un equipo que, si bien tiene este nuevo fútbol, que no se aleja de lo que hemos hablado que hacen los alemanes y esto de acá, pero lo hizo con clase, con una vistosidad distinta, ¿verdad? Siento que hay otros equipos que desde el estilo se parecen a aquel Liverpool de Klopp, pero que uno los ponderaba un poco por la intensidad y por la agresividad. Y este equipo también fue intenso y fue agresivo, pero con una dosis de elegancia que creo que hay que reconocérsela y que inclusive puede estar por encima de la elegancia de aquel Barcelona de Luis Enrique. Creo que ese Barcelona de Luis Enrique tenía clase a partir del talento individual, de lo que reflejaban, pero este equipo colectivamente demostraba clase. Y me quedo con lo que decían los mediocampistas, al punto de que el tercer gol, hay un punto donde, viéndolo en la televisión, digo, fue Nuno el del pase. Y después digo, no, fue Vitinha. Que tiene mucho que ver el partido de Fabián Ruiz. Porque Fabián caía, no solamente caía atrás, sino que caía de un lado, caía de otro lado. Es un equipo, si hablamos de geometría, terminó siendo muy asimétrico. No hay geometría. Por eso, porque son Dembélé y Kvaratskhelia muy abiertos, ¿ok? Pero Hakimi fue profundo por el centro, el otro lateral, el izquierdo, Nuno, fue más como un tercer central para la salida, es decir, la banda del georgiano fue mucho más larga que la de Dembélé, y de ahí es donde siempre en el medio terminaba viendo un triángulo, con los dos puntas más adelantadas del triángulo, siendo casi los acompañantes del que atacaba por el centro. Te estás olvidando del autor de los goles, Desiré Doué, el jugador más joven en la historia de la Champions en marcar un doblete, que con un partido también extraordinario, formidable a la hora de interpretar cómo jugar y de cómo definir. Y este es un poco también, me parece, Doué, Barcolá, Mayulu, terminan marcando, me parece, un poco la cara diferente de este club. Fundado en 1970, pero que a partir del 2010, con la inversión catarí, había apostado decididamente por entrenadores de gran nombre, y no es que Luis Enrique no lo sea, pero sobre todo por futbolistas de gran nombre. La emoción de Marquinhos al final, el sobreviviente de aquella final sin público de hace 5 años, marcando un poco también lo que fue esa época dolorosa, donde parecía que había mucha alegría por las caras que había dentro del plantel, pero en el fondo era un equipo que sufría porque no tenía un líder definido a la hora de interpretar cómo tenían que jugar para ganar este título. Y creo que Luis Enrique ha traído un poco todo eso, ha traído una fórmula con la cual los futbolistas se divierten, y me parece que también estamos, me parece, comenzando a ver si este Paris Saint-Germain, con la juventud que tiene, Jaime, puede empezar a marcar toda una era a partir de esta victoria. Hay un punto de quiebre en el fútbol francés. Hacíamos la semana pasada un poco lo que era la Liga Francesa, lo que había sido la Liga Francesa y el contexto en el que Francia había ganado esa Champions en el 93, ¿verdad? Sí. Pero si tú te pones a ver, Vizca, siento que muchos países, potencias futbolísticas, siempre lo fueron y construyeron a partir de esas potencias. Pero todo lo que va haciendo Francia, con errores, pero también con aciertos en el camino, desde aquella no clasificación al 94, en preparación a ser campeones del mundo o anfitriones. Anfitriones y campeones. La creación del complejo deportivo. Y cómo eso nutre sus selecciones. Porque Francia se nutre a nivel de selecciones ahí. Y ahí faltaba la siguiente parte, que era, ok,
y a nivel de clubes cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos, qué es lo que debemos hacer. Y esta temporada, donde Francia me parece recibe el premio de el resultado de la reducción de equipos en la liga, el resultado de descomprimir el calendario. Alguien me escribía en Twitter y me decía, en enero ustedes dijeron que el campeón de la Champions sería un equipo de segundo semestre. Y sí, lo fue un equipo de segundo semestre. Pero fue un equipo de segundo semestre porque también esa sincronía de una liga que dice, ok, ¿qué decisiones tenemos que tomar como liga para que nuestros equipos puedan competir internacionalmente? Sacar partidos del calendario, partidos innecesarios, complementar, seguir fomentando la formación de jóvenes. Francia es la gran cantera de Europa. Paris Saint-Germain se nutre de esa cantera, también, los dos nombres que acabas de marcar. Y me parece que al final, sí, el título es Paris Saint-Germain, el nombre es Paris Saint-Germain, pero lo escuchaba a Thierry Henry en la previa y como una de las cosas que él decía, es importantísimo para el fútbol francés. Porque en este proceso de cambio de 20 años, lo que nos falta es un título europeo. Como equipo francés. Y vale mucho más este título del Paris Saint-Germain con esa base francesa que si lo hubiera ganado con Messi, Neymar, Verratti, Buffon, Keylor Navas o los múltiples nombres extranjeros que podrían haber tenido. Sí, sí. Ciertamente hubo un cambio de página cuando llegó Luis Enrique. Quizás los dirigentes, no sé, Jaime, si los dueños, los cataríes, pensando después de que pasara la Copa del Mundo, de que un futbolista, porque en la final eran dos emblemas enfrentados en aquella final de Lusail, Mbappé contra Messi. Uno de los dos iba a ganar, termina siendo Messi, pero Messi dice que no, confiesa luego cuando se va que no la pasó bien en París, no sé qué le faltó, él lo sabrá, pero aquel equipo le faltaba personalidad. Y eso que tenía gente con personalidad. Pero termina de generar esa última vuelta de tuerca con la salida de Mbappé y el hecho de potenciar a Dembélé. A partir de lo cual, todo el resto del equipo empieza a brillar. Porque esta no es la Champions solamente de Dembélé, por ejemplo. No es la Champions solamente de Doué. Es la Champions de Pacho. Pacho saca esa pelota contra Varela en el fondo que se termina convirtiendo en la jugada del segundo gol. Entonces es una pelota que el Inter inocentemente, no sé cómo realmente encaró el partido del Inter, pero desde esa que parecía un rechace de Pacho, termina generando una acción tan vertical que es lo que define también ese fútbol. Yo no sé si podemos utilizar ese término tan trillado, fútbol total, pero este equipo lo representa, Jaime, porque todos los futbolistas de campo, sin desmerecer al arquero, yo sé que tu pasión y tu reivindicación del puesto de arquero es muy importante, no estoy desmereciéndolo, pero hoy Donnarumma no tuvo peso en el partido, por eso no tenemos que hablar de Donnarumma y tenemos que hablar de todo el resto. ¿Sí? No tuvo peso. Y para mí el término de fútbol total, porque estos últimos meses me he puesto a leer mucho de Cruyff, como personaje, ¿verdad? Como lo que él marca, ¿no? Y yo siento que el término fútbol total nunca será trillado, porque lo que significaba el fútbol total en los 60 no es lo mismo que significaba en los 70, ni lo mismo que significaba en el 2000, porque, a ver, es parte de la evolución, ¿verdad? Quien pueda mejorar algo que es una idea, siempre va a estar cercano a esa idea. Y este fútbol del París es mucho más total que el de los 70. Uh-huh. Pero es una evolución del mismo. Entonces, ese término nunca será trillado porque a medida que avanzamos con formación, con data, con analíticas, con preparación física, con estudio de los rivales, el concepto de fútbol total se tiene que ir adaptando a esas mejoras y lo va perfeccionando. Y se van agregando conceptos, páginas nuevas al libro. Exactamente, se van agregando páginas nuevas y por eso me parece que sí, que se acerca mucho al punto de lo que es hoy el fútbol total. Ahora, volviendo al proyecto del París, y lo habíamos hablado, fíjate, que decíamos el mejor, no sé si el mejor Chelsea, el Chelsea más galáctico nunca gana la Champions. Hay un momento donde el Chelsea deja de ser un proyecto de ego y se convierte en un proyecto futbolístico. Y cuando pasa eso, gana la Champions. El París, yo no creo que fue un proceso de ego, creo que fue un proceso más de marketing, marca país, construcción hacia algo.
Y una vez que ese objetivo se cumplió, porque creo que Qatar llegó muy bien como país a la Copa del Mundo y el París fue parte de esa estrategia, el París ya se convierte en un proyecto futbolístico. Y las decisiones del París del 2022 hacia la fecha son decisiones futbolísticas. Porque tú crees que París, si la salida de... A ver, ¿por qué Mbappé no se va antes del Mundial? Bueno, porque no lo querían vender. Correcto. ¿Por qué Messi... ¿Tú crees que Messi se hubiera ido o lo hubieran dejado ir con tanta libertad premundial que postmundial? ¿O Neymar? No. Entonces, me parece que a partir... Lo de Neymar se acabó solo, me parece. Total. Pero me parece que el París, a partir de que se cumple el gran proyecto del grupo propietario del París, que era tener un mundial, albergar un mundial por todo lo alto, que lo lograron, el París se vuelve un proyecto futbolístico. Y las decisiones del París del 2012 en adelante son mucho más futbolísticas que lo que eran antes. Y ahí es donde me parece que está la clave de entender qué cambió. Cambiaron muchas cosas. Tuchel había sido el entrenador en aquella final en Lisboa, después pasó Galtier, pasó Pochettino, después pasó Galtier y terminó llegando Luis Enrique. Me olvidé de Galtier, me había olvidado del paso de Galtier, tienes razón. Sí. En su segunda temporada Luis Enrique consigue ese triunfo maravilloso y su segundo triplete también, con un homenaje y un momento muy sentido hacia la memoria de su hija pequeña fallecida por un cáncer a los huesos fulminante que no le dio ni siquiera la posibilidad de poder combatirlo. O sea, existía incluso también para mucha gente, desde el punto de vista sentimental, emocional, ese punto de decir, Luis Enrique se lo merece, quizá este proyecto en el momento de cambiar se lo merece, pero volvemos al concepto de fútbol total, Jaime, porque el fútbol total de París hizo que el Inter fuese una versión absolutamente descolorida, que no se pareciera en nada a ese equipo con personalidad, luchador, que escapó en los últimos minutos ante el Fútbol Club Barcelona cuando estaba entregado, pero hoy fue tal la grandeza de lo que hizo París que nunca en ningún momento el Inter logró meterse en el partido. Y fue muy rápido, porque no es que esto le pasó al Inter al cierre del primer tiempo, le pasó de entrada, le pasó muy rápidamente en el partido. Pero después pensá en el inicio del segundo tiempo. Estás perdiendo 2-0. Sí. Metés un gol y lo podés remontar, te podés volver a meter. Pero Inzaghi, yo digo, bueno, va a ser algún cambio. El tiempo por ejemplo, de Lautaro, de Mkhitaryan, no habían sido nada buenos, pero no tiene la decisión radical de decir voy a cambiar a partir de esto. Después cuando lo saca a Pavard, lo mete a Bisek y se termina lesionando. O sea, ni siquiera hasta un poco de fortuna o de tino a la hora de hacer los cambios. ¿Sabes qué es lo que pensé? A ver, a mí me sorprendió lo del descanso, pero al final entre el acierto y el error la línea es muy fina, ¿verdad? El Inter está jugando con dos puntas, ¿verdad? Muy retrasadas. Muy retrasadas. Los grandes problemas se los estaban generando en el medio. ¿Por qué? Porque en el medio eran 3 para 3, porque por la altura de los carrileros o laterales y carrileros del París, los carrileros del Inter terminaban muy atrás, o terminaban siendo más parte de la línea de 5 de atrás que de arriba. Los centrales a quien no encontraban a quién tomar, a quién hacer referencia. Correcto. En un momento Bastoni se pone a seguirlo, era tal, digamos, la situación, estaban tan perdidos que se lo pone a seguir a Dembélé, y Dembélé en esos momentos donde lo seguía, Bastoni se va un poco del partido, pero empiezan a jugar los otros. ¿Sabes qué me acuerdo? ¿Te acuerdas cuando Mario Kempes nos contaba de aquella final con el Valencia, que Di Stéfano le dijo, usted va allá y no va a tocar la pelota porque no necesitamos que... Va a jugar de 9. Ayer me acordaba de eso justamente con un amigo. Le dice, usted Mario va a jugar de 9. Dice, yo no juego de 9, Alfredo. Dice, pero no, va a jugar de 9 porque lo va a seguir uno y el otro lo va a estar ahí mirando. Entonces eso nos va a permitir a nosotros pelear el partido. Bueno, es un poco lo que pasó con Dembélé. No precisamente de 9, pero más o menos le dijeron, usted va a jugar ahí porque lo va a seguir a alguien. Y Dembélé no... A ver, Dembélé con pelota, alguno de los 3 primeros goles participa. No participa con pelota en ninguno de los 3 primeros goles. Está abriendo el camino para aquel que... Estaba libre, pero generalmente a la hora de
porque en el primer tiempo no lo pudieron encontrar nunca. Después empiezo a ver como Bastoni le dice, bueno, cuidado, porque ninguno de los tres centrales del Inter podía hacer pie, porque en el momento que pasaba tanta gente al ataque, ya no tenían a quién marcar. Todo partía de que tampoco funcionaba la pelota hacia adelante. El Inter trató de salir jugando, trató de armar juego tocando, no le funcionó por la muy buena presión de París, pero también porque cuando levantaban la cabeza se encontraban con Thuram, marcado por Pacho, partido brillantísimo, y a propósito hizo historia siendo el primer ecuatoriano en ganar este trofeo, y en un duelo argentino-brasileño, Marquinhos estaba encima de Lautaro, y Lautaro hizo muy poco con la pelota. No, los dos hicieron muy poco. El partido de Pacho es tremendo, el partido de Marquinhos también es tremendo, pero también, a ver, el partido que tenía en la pizarra, desde cómo pensaba que se iba a parar su equipo Inzaghi, era 3-5-2, ¿verdad? Uh-huh. Sí. En el 3-5-2, cuando no podemos salir por los costados, tenemos dos elementos por el centro para poder jugar, y plan C es, sacamos la pelota larga, por ahí no la ganan nuestros delanteros, pero nuestros medios están tan cerca que ganamos en segunda pelota, y a eso ya hemos liberado a nuestros carrileros. Ahora, la cantidad de hombres del París que pasa al ataque, porque ahí tiene una dosis de valentía, porque una cosa es que yo te diga, no, atacamos con 5, y otra cosa es que el equipo diga, si este loco dice que vamos con 5, vamos con 5, genera que el Inter termine con una línea de 5 en vez de una línea de 3. Entonces, ¿qué pasa? No puede salir por los laterales porque no hay un pase en diagonal, sino siempre un pase lateral. Eso obliga a que los medios replieguen, ahí es donde se los almuerza Fabián, y si yo saco la pelota larga, no gano la segunda jugada. La divido y vuelvo a este efecto. Entonces, hay una parte de mí que dice, ok, ¿qué podía ajustar al segundo tiempo? Y podía ajustar, pero creo que hay otra parte que es la que le pesa más a Inzaghi, donde dice, claro, pero si yo descompongo mi línea de 3, estos flacos siguen siendo 5 y yo estoy quitando 1. Pero ahí te estaba sobrando alguien en marca y te faltaba alguien para generar juego, porque quedaba solo Çalhanoğlu a la hora de tratar. Çalhanoğlu, por ejemplo, nunca pudo romper jugando la línea de presión. Muy pocas veces el Inter logró eso. No es un partido, por ejemplo, de tanta posesión 59-41, no estamos hablando de 70-30, por ejemplo. Habíamos hablado en este análisis de la Champions con la herramienta que coloca la UEFA. Son 46 ataques contra 22, o sea, lo duplica. O sea, es un partido en el cual vos me decís, bueno, si yo te hago 2 goles me tendrías que haber hecho 1 porque atacas. Pero no es esa tampoco la lectura de los datos que te define el partido. La lectura, una de ellas, 23 remates contra 8, solamente 1 entre palos del Inter. Y es que París hizo que el partido lo controlase a partir de que el Inter pasase muy pocas veces la mitad de la cancha con balón dominado y con situación de pelota dominada y con el rival sometido. Y cuando el París tenía la pelota, que la tuvo en ese sector, empezó a moverla. Y ya con la confianza de 2 y de 3 goles, por eso decías, el partido se acaba con el tercer gol, empezó a hacer que el Inter realmente jugara con su propia impotencia. Sí, y ojo, lo que te explicaba antes no defendía a Inzaghi. Digamos, a veces uno dice, ¿por qué no lo hizo? Y es el tratar de entender por qué no lo hizo. Y yo coincido contigo en que la respuesta era que debía hacerlo y que el partido le pedía, pero trataba de entender por qué no había hecho las modificaciones, y algo que hablamos en la previa, psicológicamente cómo llegas, y el Inter llega perdiendo 2 finales a este partido. Digo 2 finales porque la una fue semi, fue frente al Milan, la otra venía remontando pero la tuvo y se le escapó por el penal, y el París llegaba por primera vez creyéndose con gran confianza, creyéndose capaz. Creyéndose capaz. Es más, cuando se van al medio tiempo, yo todavía pensaba un poco en aquello que te dije de la celebración cuando llegaron a la final pasada. Y cuando se van al medio tiempo, se van con cara de póker todos. Vizca, tú estás jugando una final de Champions, estás ganando 2-0, podrías haberte ido ganando 3-0, estás bailando al rival y te vas al descanso con cara de póker. Ojo, que ese equipo está muy metido en lo que está haciendo
y no siente que ha conseguido nada porque quedan 45 minutos. Sí. A la larga terminó siendo eso, un equipo muy concentrado. Resulta, como te decía antes, encontrar la figura del partido. Creo que la figura del partido tiene que ser Doué, porque Doué es el que lee ese movimiento en la jugada que hacen entre Vitinha y Fabián para centrar, que es un centro tan sencillo, con la defensa estirada, con Di Marco habilitando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Di Marco, en el giro del ataque, que es el primer gol es fundamental, en el giro del ataque de París, que termina llegando con Achraf Hakimi como centro delantero, cuando la pelota va abierta hacia Doué, que es el que mete el centro para la definición de Achraf, ya la defensa está completamente desvirtuada, porque el Inter perdió totalmente la referencia. Yo creo que es volver a los 70, por eso el término de fútbol total. Salvo la final de aquella Copa del Mundo, que se jugó, curiosamente, en esa misma ciudad, pero en otro estadio, en el Estadio Olímpico, vimos eso. O sea, aquel equipo te presionaba hacia la mitad de la cancha y te daba semejante movilidad que los rivales no sabían exactamente, a la velocidad con la cual se movían, dónde y cómo pararlos. Sí, hay un punto clave en la temporada y me dirás tú cuán clave ha sido. El hombre que ganó póker este año, ¿verdad? Que ganó la Serie A, la Liga Francesa, la Champions y la Copa, que es el georgiano. No estaba, me parece que, ¿sabes cuándo empieza realmente a aparecer? Bueno, aparece con algunos destellos en la serie contra Liverpool, pero después más notablemente en la serie contra Arsenal. Sí, esa, la del Arsenal. La del Arsenal. Y a mí digamos, lo busqué ayer o antes de ayer porque me quedó la duda y dije, ¿él llegó en agosto o llegó llegó a mitad de temporada? El Napoli ha ganado tanto dinero que le van a pagar seguramente, ¿viste? Esas variables. Si fulano gana la Champions, ¿cuánto nos vas a pagar? Y seguramente le van a tener que pagar, pero gustosamente se la van a pagar al Napoli. Sí, no, de acuerdo. Fabián Ruiz, por ejemplo, también otro de los jugadores de los cuales se habla poco, campeón de Europa, Jaime, hace menos de un año y ahora ganador de la Champions. O sea, un jugador que se pensaba porque fíjate que Luis Enrique se deshace de Asensio a mitad de temporada, pero siempre le tuvo fe a Fabián cuando había ciertas dudas sobre Fabián Ruiz. Es que hace una gran ventana de invierno el París. Ahora, no me quiero ir del tema, pero justo dije, se lo hubiera preguntado a Vizca, pero hablamos un poquito del Napoli el otro día y decía, la trilogía del Napoli es Maradona, Kvaratskhelia y McTominay. ¿Verdad? No creo. Bueno, ponerle Lukaku, qué sé yo. ¿Cómo que? No creo. No creo, pero me quedaba pensando, ¿y por qué esto tiene que ver con este partido? Porque venimos del post-Messi Cristiano, ¿verdad? En ese final de Messi Cristiano se nos metió Mbappé como el futuro de crack, o el que debería estar a la altura. Sí. El siguiente para poder continuar esa... Se nos metió Haaland después. Uh-huh. Y yo siento que hoy nos encontramos con figuras como el georgiano, por ejemplo, que quizás por estar en una liga de menos marketing, por estar en equipos quizás no de tanta relevancia, más vale son los que han sido grandes protagonistas de los últimos 5 años. O sea, ¿quiénes son los grandes protagonistas de los últimos 5 años? Y está él ahí. Y está Donnarumma también. Claro. Campeón de Europa. Campeón de Europa también. Con su selección. Uh-huh. Creo que en Portugal la sombra de Cristiano es demasiado grande como para pensar que hay otro portugués ahí cerca y el que debía hacerlo, que pero Jaime, esta victoria también nos dice algo. El que no cambia se queda atrás y pierde. Bueno, es donde entra el Real Madrid en esa discusión. Exacto, bueno, que quiere cambiar. Porque el único que uno dice, por ahí debe haber estado aquí, pero solo había espacio para 2, era el Barcelona. Sí. Pero creo que son los dos de hoy y el Barcelona quizás los que uno siente que mejor se han adaptado un poco a los tiempos.
Quizás el 5-0 dice, no, este señor está equivocado, está loco, eso que hicieron es anticuado. Pero cada uno con su realidad, estos dos más el Barcelona son los tres que mejor se han adaptado al cambio de los tiempos. Antes de dejarte ir para que te centres ya en el partido, agradeciendo a la MLS que te comparte con Fútbol Infinito y con Red de Fútbol, agradecemos a la gente que se ha suscrito en los últimos días, que nos viene acompañando, Jaime, en este proyecto, a la gente que nos envía mensajes, que nos da likes a los videos, a la gente que está pendiente de los contenidos y que tendremos mucho más en los próximos días también. No estamos en Múnich, pero este es el Oktoberfest más grande de los Estados Unidos, el de Cincinnati. A usted que le gusta Está bien, ese tipo de eventos. Hoy no Múnich es el escenario. Creo que la música la han puesto los parisinos. Sí, la música la han puesto los parisinos. Siento que va a cambiar un poco la óptica de cómo se ve la Liga Francesa de ahora en adelante. Puede ser. Seguirá siendo por ahí la quinta de las 5, un poco por lo que históricamente se han representado las otras. Pero siento que cambiará un poco la perspectiva. Fíjate cómo este nuevo París, por los nombres, por Luis Enrique, por muchas cosas, es como que el equipo se ha humanizado. Y como mucha gente le ha cogido cariño. Sí. Ha logrado romper el paradigma de eso que te decía antes, de que la gente no esté pensando en los 2.283 millones de euros que ha gastado esta propiedad para hacerse finalmente de la Champions. Sí. Hablabas de Pacho, algunos números que quería poner ahí con el título de Pacho. El único país sudamericano que no tiene campeón de Champions es Bolivia. Me preguntaban qué venezolano la ganó Jeffrey Suárez con el Barcelona. Claro. La había ganado Cledo Pizarro, colombianos hay muchos, uruguayos hay muchos, paraguayos hay muchos. Chilenos hay. Bueno, chilenos es siempre un debate. Yo te digo que sí, que la ganó Bravo. Pero no jugó. Claro, pero yo te diría que la ganó Bravo. O sea, en cualquier otro torneo del mundo la habría ganado. Porque Salas y Zamorano no la ganaron. No sé si David Pizarro estaba en el Inter cuando la ganaron. Ya se había ido. Puede ser que estuviera, porque Alexis llega al Barça después de que el Barça gana en Wembley en 2011, sí. ¿Correcto? Y Vidal pierde la final con la Juve. Sí. Déjame ver, David Pizarro. Puede ser que estuviera. Sí. David Marcelo Pizarro. Sí. Pero bueno, vamos cerrando. Sí, no había 5 goles en una final de Champions desde que el 5-3 de Benfica al Barça. Exacto. Y David Pizarro no ganó la Champions. Inclusive el 7-3 que le hace el Madrid al Eintracht. Exacto. No tiene 5 goles de diferencia. No, nunca una diferencia de 5 goles. Esto es absolutamente histórico lo que hemos visto. Sí, señor. ¿Qué nos queda? ¿No? Se nos olvida nada, algo. Dejarlo ir a trabajar y desearle buen partido en el encuentro de hoy de la MLS. Bueno, un placer como siempre, don Eduardo, compartir con usted sobre todo de la Champions. Que espero el próximo año, si bien me encanta hacer Fútbol Infinito pegado a la Champions con usted, lo tenga en el Puskás Arena. No sabemos qué nos depara el destino, Jaime. Si le toca, me lleva. Sí. Pensar que hace 10 años estábamos viendo a Luis Enrique ganar el trébol allí, también en Alemania, por el Estadio Olímpico de Berlín. Hace 10 años estábamos en Alemania viendo a Luis Enrique ganar un triplete. Un placer, como siempre. Buen partido, Jaime. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!